Está en Estación UNLA. Usted está en Estación UNLA, como dijo la locutora. Yo soy Camila Lucy y a mi lado tengo a Esteban Pericopi. ¿Cómo estás, Esteban? Hola Cami, muy bien, ¿vos? Todo bien. Y acá tenemos mesa completa. Mesa completa, pero increíble. Parece programa de televisión, pero somos una simple columna de estudiantes en la radio de la universidad. ¿Y vos sabés quién es toda esta gente que está acá? Los acabo de conocer. Bueno, pero nosotros somos la licenciatura en Audiovisión y seguimos copando la columna, a pesar de ser la columna Humanidades y Artes. Pero bueno, es nuestro momento. Y a mi lado tengo a Juan Carlos Pérez. El mismo, ¿Cómo Juan Carlos estás? Pérez. Muy buenas tardes. A Santiago Aguilar y a Román Blanco. Buenas. Bienvenidos a la mesa de Estación UNLA. Muchas gracias. Bueno, todos ellos son estudiantes de la licenciatura en Audiovisión y Juan, de paso, que es un barrilete cósmico en la universidad, Un poco de todo, está sí. en la dirección de gestión de eventos, Exactamente. que trabajando. seguramente si sos estudiante de audiovisión te lo cruzaste por todos lados a Juan Carlos. Sí. Yo estoy segura. En cada evento, en aula magna, en cine. Sobre todo en el cine, creo, hoy mucho más cerca del cine. Bueno, sí, nosotros tenemos un cine universitario Tita Merelo, hermoso, que ahora está teniendo muchas cosas, muchas actividades, y todo esto es labor de ustedes. ¿Quieren contar un poquito? Sí, obvio. Un poco lo que sucede en el cine, no solamente labor nuestra, ¿no? Nosotros sumamos una participación hoy estudiantil en conjunto con los chicos y muchos compañeros más que no están presentes. Si bien todo sucede desde la gestión de la Secretaría de Cultura, sobre todo yo pongo como primordial también la decisión del rector o de la universidad de sostener un ciclo de cine universitario como tal, gratuito y abierto hacia toda su comunidad, que no es un espacio que corresponda simplemente a estudiantes. Entonces, bueno, nada, desde ahí empezamos hace casi 2 años en conjunto con Ayelen Crampanzano, que es la coordinadora del cine, haciendo proyecciones de cine nacional. Empezamos haciéndolo los jueves. Este año tenemos proyecciones martes y jueves porque tenemos jueves de cine Inca, de cine nacional, y los martes de cine provincial. Así que este año tiene un poquito más de movimiento, inclusive ya les tiro el chivo. La semana que viene tenemos prácticamente de lunes a viernes proyecciones, porque no solamente hoy se plantean proyecciones desde el cine nacional o del cine provincial, sino que también se plantean en conjunto con los departamentos. Entonces, bueno, tenemos el ciclo del miércoles que finalizamos, que tuvimos 4 o 5 jornadas con el Departamento de Artes y Humanidades, que fue Sembrando Raimundo, que fue un evento muy importante para nosotros poder traerlo hoy a tierra, digamos, ¿no? Hoy a las funciones, a nuestro cine, al cine debate. Y bueno, y así, de lunes a viernes tenemos proyecciones esta semana que viene. Bueno, qué lindo. Hermoso. Me encanta un montón de cosas. ¿Y en qué consiste las dinámicas de los ciclos de cine? Mirá, la dinámica consiste en poder plantear y hacer llegar lo que es el cine nacional hacia la comunidad, hacia el estudiantado, que generalmente todos tenemos un conocimiento del cine como del cine extranjero, ¿no? Creo que el otro día lo escuchaba de uno de los compañeros, esa tendencia de que el cine nacional es, no sé, aburrido, que no es lo mejor, que no es de calidad, porque todos te implantan, digo, la cultura, la industria, que lo perfecto, lo correcto es lo de afuera. Y creo que la dinámica hoy es poder traer lo que pasa realmente en el cine, las proyecciones que hay, las historias, los relatos. Yo, por lo menos en lo personal, no conocía las obras de Raimundo Gleiser, y que, bueno, en conjunto Ayelen con Mario Verón, el Foro Provincial, en audiovisual, hayan traído esta obra hacia nosotros, nos hizo conocer realmente quién fue el primer documentalista argentino, ¿no? Como tal. Entonces, creo que nos acerca mucho más a nuestra cultura y hacia nuestra comunidad, porque no es lo mismo las historias del cine
extranjero, digamos, de afuera, que el cine nacional, que te está hablando de tu realidad, que vos te sentís mucho más identificado con tu barrio, con tu pueblo, con tu distrito, con lo que sea. Esas historias te llegan mucho más y creo que esa dinámica es la más importante, ¿no? Como lo que más resalto de lo que sucede en ese espacio. Sí, no. Esta valorización del cine nacional es muy lindo porque en la carrera que no es tanto cine, lo nuestro, es como abarca otras cosas y así todo, la parte que vemos de cine sigue siendo internacional y no tanto nacional, así que es lindo llegarlo en nuestro espacio personal, porque no hace falta que una carrera tenga la parte de cine nacional para vos ver cine nacional. Exacto. Así que muy lindo. ¿Y cómo es? ¿Ustedes llegan al cine? ¿Suben el flyer? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes son los que van al cine? Bueno, un poco no, funciona de manera tal que Ayelen hace la programación en cada 2 meses de lo que sucede en conjunto, digamos, con los mismos organismos del cine nacional o del cine provincial. Se plantea una grilla de las funciones y bueno, eso es lo que se proyecta, digamos. Se trata de relacionar específicamente con algunas audiencias, pero la coordinación que lleva adelante esa continuidad de proyecciones es Ayelen como tal, que es la coordinadora de eso. Después a mí lo que me compete de mi espacio es eh, corroborar el material, que la película esté correcta, digamos, tener todas las películas que vamos a proyectar. Y bueno, un poco la dinámica es eso, ¿viste? Generalmente nosotros intentamos hacer una especie de cine debate, que después de la película haya un espacio para intercambiar, siempre y cuando viene alguien en representatividad de esa película, ¿no? Todo esto empezó a surgir, bueno, nosotros venimos como Club del Tita hoy con mis compañeros, todo empieza a surgir a través de una espontaneidad de que yo era estudiante, Ayelen era coordinadora con una compañía incansable de ganas de hacer, de construir, de llenar la audiencia. Y yo que conocía a un montón de mis compañeros de cursada, de estar ahí siempre, nos empezamos a invitar, porque resultaba que empezaron a venir algún que otro director a contarnos y a charlar sobre la película. Venía quizás alguien que hizo el montaje, alguien que estuvo detrás de la cámara. No siempre tiene que ser específicamente un director que te pueda contar lo que sucedió detrás de la escena, ¿no? Em, y desde ahí empezó a surgir esto de, bueno, hacemos una entrevista al director. Eh, Estaría bueno poder materializar lo que nos está contando y que eso quede registrado como tal, porque veíamos que había una magia entre los estudiantes que iban a la proyección de que se llevaban una vista distinta de lo que uno cree que es hacer una película, hacer un corto, hacer un largo, lo que sea. Eh, Todos tenemos como adoptamos como una idea de que si no tenés financiamiento, de que si no tenés esto todo correcto, es imposible. Y resulta que los directores que vienen a contarnos cómo hicieron su película, te dicen, solucionamos esto así, solucionamos esto de esta forma, y a nosotros nos daba como una perspectiva totalmente distinta y motivacional a querer construir ese tipo de pieza audiovisual, ¿no? Que no es necesario tener todo como se supone que debe ser. Entonces, a través de ese espacio que vimos que los chicos se llevaban algo muy, muy importante, incluso yo que soy estudiante, compañero, eh, armamos esto, de la espontaneidad de esos espacios, dijimos con los chicos, ¿podremos hacer entrevistas? Bueno, a través de hablar con Esteban, que es el coordinador técnico de la licenciatura en audiovisión, nos empezó a dar su acompañamiento con los equipos, decirnos sí, vayan, graben, lo pedíamos con anticipación, él nos los daba para ese día, y empezamos a crear entrevistas. Eh, Sin formato, digamos, ¿no? Porque no teníamos una especie de decir, che, queremos que esto se vea así, queremos que esto sea de esta forma. Eh, entonces se fue construyendo, esto empezó en 2024, en donde nosotros empezamos a hacer las funciones, y hoy a 2026 somos un grupo bastante
bastante amplio, digamos, ¿no, Román? Tal cual, tal cual. Y que, nada, tratamos de seguir construyendo esa pieza para poder compartirla de alguna forma. Hoy le estamos dando la forma de que sean conversaciones en el Tita. Eh, y bueno, nada, la idea es poder mostrar que es posible realizar piezas audiovisuales fuera de lo que se dice que debe ser, ¿no? O también te llevas herramientas de cómo solucionar problemáticas que se presentan, porque creo que mucho de nuestro campo audiovisual es resolver lo que sucede. No hay nada como asegurado del todo. Vos podés tener una preproducción, digamos, ¿no? Planearlo, planificarlo, hacer el scouting, hacer todas esas cosas, pero que sin embargo, si el tiempo dice quiero llover y si te larga a llover, tenés que ver cómo lo solucionás porque es así. Y bueno, creo que mucho de lo que nos llevamos de ese espacio es ese aprendizaje. Y es algo de lo más rico que nosotros podemos contemplar hoy. Sí, totalmente. O sea, en un rodaje pasan un montón de situaciones inesperadas que hay que resolver, por más que vos ya tengas todo organizado. Alguien se puede enfermar, pueden pasar muchas cosas. Y está bueno esto de, primero lo que dijiste de los directores, porque medio que humanizás, ¿no? A la otra persona. Obviamente para un audiovisual necesitas un presupuesto, pero si vos tenés redes en el sentido de personas, tenés una red de conocidos que también están en el rubro, que para eso es nuestra carrera un poco, por eso hacemos tantas cosas en grupo, por más que a mucha gente no le guste hacer actividades en grupo, finales en grupo, es porque vos así formás toda una red de contención medio audiovisual, donde así podés pedir recursos, podés pedir herramientas, podés pedir prestado. Obviamente se necesita un cierto presupuesto, no puede, algo con 0 pesos es muy difícil. Es muy difícil. Pero tampoco te digo algo nivel Star Wars, que necesitas un montón. Así que re lindo que sentir más cercano esto de, bueno, yo puedo hacer una realización audiovisual. Y también está bueno esto que dijeron de los roles, de que no sea necesariamente el director, porque en un rodaje no está solamente el director. Exacto. Y cada uno tiene su punto de vista diferente. Y desde cada rol ve diferentes problemáticas, porque obviamente en un rodaje cada uno está centrado en sus tareas, en su actividad, y bueno, ve su punto de vista y que a otros se les puede escapar porque no todos están viendo todo porque cada uno está haciendo su tarea. Así que me encanta, qué lindo que puedan acercar eso a la comunidad. Y otra pregunta que tengo es, ¿cómo ven la concurrencia de personas de tanto de la comunidad como de estudiantes? Exacto. Bueno, te agrego algo justo a lo que vos decías, esto de construir en comunidad el audiovisual. Nosotros nos encontramos con que de repente nos pasó ahora en el cierre de la última jornada del miércoles de Glazer con los chicos y medio que nos estábamos entrevistando y consultándonos cosas entre nosotros y hablábamos de que la mayoría éramos compañeros de la cursada y quizás no nos hablábamos, o sea, no nos conocíamos, nos veíamos, nos teníamos de cara, ¿no? Pero la importancia de encontrarte en un espacio y compartir y ver que el otro también es parte y que todo esto se construye en comunidad, creo que es de lo más fuerte, lo más rico que sucede, ¿no? Digamos, en el cine y en este espacio que estamos tratando de fomentar. Después el tema de la audiencia es bastante relativo. Yo creo que tenés la comunidad en sí territorial, el territorio, que eso es algo que sí, que siempre concurre, digamos, tenemos vecinos de siempre que están siempre en la proyección bancando. También hay estudiantes que a través de este nuevo formato o intentar estar compartiendo por todos lados las proyecciones, también empieza a llegar el cine a los estudiantes que muchos desconocían inclusive que sucedía, que el cine se utilizaba como tal. Y bueno, entonces creo que un poco de la concurrencia de la comunidad se atraviesa de ese espacio, ¿no? Incluso trabajadores no docentes, nosotros, Ayelén estuvo todo este tiempo proyectando feminismos y que es también impulsado por compañeros de la Secretaría de Bienestar Universitario,
Sí, son muchas áreas Son realmente. muchas áreas, sí, son muchas áreas. Y también tenemos a los compañeros del sindicato, a los compañeros no docentes, docentes, que también concurren a ver una película. Yo creo que también un poco todo sucede a través de qué es lo que se proyecta, ¿no? Claramente hay películas que son más convocantes que otras porque son más mainstream, por así decirlo. No es lo mismo pasar una película de Darín que, no sé, no voy a hacer una comparación, perdón, pero sí hay una diferencia en los públicos en ese aspecto. Lo que sí sucede es que cuando alguien va y se suma a una proyección que de repente no conocía la obra, no conocía de quién era, se va totalmente sorprendido por lo enriquecedor que es conocer algo nuevo, ¿no? Para todos creo que es bastante enriquecedor conocer algo nuevo y cuando vemos una película o una proyección de algún autor que no conocemos, que no reconocemos, nos convoca a ir a querer verlo, a ir a querer conocerlo. Entonces, por ese lado, creo que las audiencias tienen un poco de relación en ese aspecto. Qué lindo. Y encima hay que agregar que es totalmente gratis. Es totalmente gratuito, como lo dijimos, y abierto a toda la comunidad, no solamente es para la comunidad universitaria en sí, sino que también es para la comunidad del territorio y de cualquier lado. Pero bueno, también es bastante concurrencia de vecinos del territorio que siempre vienen a acompañarnos, se traen su cafecito, algunos traen unas galletitas para compartir. Tal cual, son como habitués ya del cine y eso a nosotros nos hace también como ir construyendo, como decía, el público, ¿no? Son diferentes públicos y de repente un vecino puede estar dialogando con un estudiante de relaciones internacionales, como que ese intercambio del público a veces es planeado, porque Ayelen tiene toda como una propuesta de empezar a mezclar, ¿no?, la universidad en pos de discutir el cine. A veces no, a veces de esa vinculación surge que la gente va y te encontrás con cualquier otra diversidad dentro de ese espacio que son estos nuevos relatos que se van construyendo de este contexto, ¿no? Eso. Sí, antes de la pandemia además el cine tenía esto de que era más recurrentemente que vaya gente de escalada, gente que vive alrededor de la Claro. universidad e iba, y después de la pandemia medio que se paró un poquito. Así que qué lindo que vuelva así y que, bueno, uno dice, bueno, el cine es re caro. O sea, pagar una entrada en el cine es re caro. Pero depende también qué cine quieras consumir, tenés opciones y bueno, ustedes pasan a veces películas mainstream. Es entendible que a veces no todo el mundo quiera consumir cosas que no conoce, porque bueno, es salir del estado de confort. Pero es lindo conocer, decir, bueno, este director argentino vive quizá en Lanús y hizo este audiovisual hermoso, re lindo, que te transmite ciertas cosas. Así que qué lindo este proyecto que tienen ustedes. Aparte está bueno eso también de ir a ver a alguien que no conoces, veo como tirarte a la pileta. Es decir, bueno, capaz que es un embole. Y salís re emoción. Yo qué sé. Totalmente conmovido, sí, sí. ¿Y cuáles son las próximas películas que se vienen? Las próximas películas que se vienen. No se puede decir. Qué buena pregunta. Qué que buena, te tiré. pero qué buena pregunta. Te la responderemos en la brevedad, En breves. en la brevedad del tiempo, exactamente. Y Sí. cuánto antes suben el flyer para informar a quienes estén escuchando o viendo en diferido. Sí, con las redes también. en las Exactamente, redes. las redes en Cultura UNLA. En Cultura UNLA nosotros, en la Secretaría sube todas las proyecciones que se hacen. Así que en Cultura UNLA pueden encontrar todas las proyecciones que suceden en el cine. Y no solo eso, sino también las actividades culturales que suceden en la universidad, porque también está el Museo de Diseño, bueno, estamos acá justo al lado. Hay muchas obras que se están presentando, hay una obra de Malvinas en el edificio Scalabrini Ortiz, y bueno, así hay un montón de eventos que pasan en la cotidianidad de la universidad, que quizás uno como estudiante nunca termina de llegar porque está en la vida cotidiana de la cursada, del examen, de lo otro, y quizás no se interioriza tanto en saber qué es lo que sucede en el entorno de toda la universidad. Y resulta que en la universidad suceden muchísimas, pero muchísimas cosas.
Sí. Así que ahí pueden encontrarlo todo. Y un poco la automatización del día a día te da eso, como bueno, te estoy llegando tarde, tengo que ir a cursar, salgo de cursar, tengo sueño, me voy a la noche, o no sé, depende del horario en el que cursen, me voy, tengo que ir a mi casa, tengo que hacer esto, y uno no se detiene a ver en el alrededor, a ver todo el campus y ver que hay muchos edificios y pasan cosas en esos edificios. Muchas cual. cosas. Sí, muchas veces también cae justo en etapa de parciales y decís, tenés que negociar. Tengo que Sí, estudiar, no sí. puedo. Pero y además, bueno, puede ser que coincida a veces el horario de cursada con el del cine, pero bueno, yo he faltado a cursadas para ir al cine una vez sola. Y hay cosas que no se pueden negociar, como cuando viene un director que vos decís, bueno, le tengo que preguntar cosas, ¿viste? Sí, Tengo que así estar. que qué lindo este proyecto del Club del Tita, como escucharon, que no lo había mencionado en un principio. Así que bueno, pasen las redes. @ el Club del Tita. Fácil y Sí. sencillo. Ahí también intentamos ser como otra pata de comunicación para la universidad, porque es una universidad muy grande en donde la información por ahí no llega, por ejemplo, a los estudiantes de audiovisión. Sí tenemos las redes, por ejemplo, de audiovisión, por supuesto, de humanidades y artes, pero esto al ser una propuesta más estudiantil, capaz que llega más, o como que intentamos también aportar a lo que se sube en humanidades, en audiovisión, como el Audiovisión Proyecta, también los estamos tratando de comunicar por ahí, ¿no? Sí, un poco lo que sucede a través del club es que también nosotros no planteamos una orgánica por fuera de lo que sucede en la institución, ¿no? Nosotros decimos, pasan un montón de cosas en la institución. Pasan, perdón, pasan tantas cosas que nos da muchas ganas de participar en las mismas, y hay una clara decisión también de la universidad, como en este caso la Secretaría o el Departamento de Artes y Humanidades, de que los estudiantes puedan llegar y puedan participar en esas mismas actividades, porque si no sería imposible que nosotros, digamos, sucediéramos como tal o nos hubiésemos fundado como tal. El Club del Tita lo que propone hoy específicamente es acompañar en esas actividades y sumar colectivamente como sea, desde la convocatoria de estudiantes, desde la ayuda técnica, desde el soporte, desde lo que sea. Nosotros empezamos haciendo las entrevistas principalmente en el cine, como un proyecto que surgió, volvemos desde la espontaneidad, y hoy también estamos colaborando con el ciclo de Todo Tiene Movimiento en la radio UNLA, que cada 15 días, los viernes por la mañana, vienen bandas a tocar, que son tanto del distrito como del territorio, como no, a veces vienen bandas de estudiantes. El otro día nos tocó que una compañera de la licenciatura estaba tocando y, che, ¿ustedes son estudiantes? Sí, yo también, es muy hermoso. Y bueno, esos espacios que quizás se abren y nosotros podemos llegar a fomentar un tipo de práctica o de experiencia real, ¿no? Porque sabemos que dentro del aula aprendemos un montón y que los docentes siempre tratan de comunicarnos todo lo mejor que pueden, pero quizás a veces nos queda un poco corto el tema de la participación. Si bien hay una realidad también de que la licenciatura y el Departamento de Artes y Humanidades hacen muchos y abren muchos espacios para que los pibes participen, como puede ser el en vivo de la UNLA, como fue lo que hicieron el año pasado de las bandas, como es el Audiovisión Proyecta, como es Luthiers, que estamos a nada de que empiece Luthiers, y también ahí se meten un montón de estudiantes a participar. La idea es eso que quizás a veces queda detrás y que no se no se termina de contemplar, tratar de colaborar. Entonces nosotros nos pusimos básicamente a disposición de la institución para colaborar en lo que podamos como estudiantes de la licenciatura, que lo que hacemos es audiovisión. Tal cual. Y además te agrego algo ahí, que no hay nada más lindo que hacer cosas en la universidad y después verlas, ¿no? Como ver el trabajo. Hay algo de la pertenencia que se desarrolla ahí, el sentido de pertenencia, que nos hace cuidar los equipos, como que sentimos que nuestra lucha por la universidad pública es estando en esas prácticas, en esos espacios,
conteniendo también a nuestros compañeros, porque es un contexto muy individualista generalmente en el país y en el mundo. Entonces, en un contexto donde nos empuja a eso, proponemos otro espacio más de la universidad para contener y ayudar a nuestros compañeros, ¿no? Y es un poco medio mirar para el costado, mirar al otro. Y lo que Totalmente. dijeron, cuando te das cuenta, todos son estudiantes de audiovisión, todos son de la UNLA, parece. Y es re lindo eso, poder levantar la cabeza y tomar conciencia de toda la red en realidad que existe y que uno puede como formar parte y de esta comunidad tan linda. Así que bueno, gracias por todo este trabajo que hacen y por venir acá y contarlo. No sé si quieren tirar una recomendación de alguna película. Yo lo que quiero decir es cerrar con lo que dijo Román, un poco esto de que estamos en una época muy individualista y realmente casi a todos les cuesta mucho hablar con el otro. En el cine encontramos un lindo espacio para conectar, para hablarnos, para hacer amistades, no solamente se trata del desarrollo personal de lo que uno puede llegar a ser como técnico, audiovisual o toda esa cuestión, sino que un espacio de apoyo, de acompañamiento, tanto ahí como en un montón de espacios de la universidad. Yo creo que dejando de lado lo que uno cree que sabe hacer, abriéndose un poco más a conocer, a compartir y a respetar un poco lo que piensa el otro y hacer una construcción más sana de eso, es muy importante que los chicos salgan de ese individualismo y participen y quieran generar estos lazos, porque son puentes muy lindos que la universidad tiene y lleva desde su estudiantado hacia la misma universidad o hacia su comunidad, ¿no? Y bueno, nada, agradecerles a ustedes también por la oportunidad, por el espacio. Y ahí, Santi. Bueno, y además porque es un espacio que como estudiante uno quizás no sabe que tiene y termina aprendiendo un montón de cosas, uno en cuanto a la práctica, pero creo que lo que más me llevo, lo que más como que me hace sentir cómodo, contento de poder estar en ese espacio, es el otro. Lo fundamental del grupo es que, bueno, uno conoce estudiantes y como que termina teniendo otro valor como la carrera. Y también como una especie de retroalimentación con lo que uno va aprendiendo y con la propia universidad. Y eso, lo del otro, me parece como la parte más linda que tiene el cine, ¿no? Y bueno, la parte de aprender a entender las adversidades que uno se enfrenta cuando está en un rodaje y demás. Pero el otro fue lo que más me llevo a mi casa después de estar en el cine. Bueno, y Santi es uno de los compañeros nuevos que se sumó al club hace poco, cuando empezamos con Sembrando Raimundo, que ya lo estamos cerrando. Este miércoles cierra el ciclo de Sembrando Raimundo y nace desde Sembrando Raimundo, Cosechando Raimundo. Ahí va, buenísimo. ¿Sí? Que vamos a seguir haciéndolo durante lo que va a ser el segundo cuatrimestre y demás. Después las Genial. fechas las van a estar viendo. El martes vamos a pasar Papeles el Viento de Juan Taratuto. Y el jueves Kriptonita a las 15 y a las 17 Los Chicos de las Guerras en el ciclo de Malvinas. Hermoso. Bueno, ya saben, ya escucharon, ya tienen absolutamente toda la información. No tienen ninguna excusa para no ir al Club del Tita, al Exactamente. cine Tita Merelo, que es abierto a la comunidad, gratis, tiene muchos días. Y bueno, sabemos que a veces las disponibilidades no son las mejores para la gente que trabaja, estudia, pero siempre uno quizás puede un día hacerse un ratito y bueno, y apreciar el cine hermoso con todo el trabajo que están haciendo los estudiantes. Así que gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes A por el ustedes, a espacio. ustedes. Y como recomendación que habías pedido y que no leí, nadie dijo nada. Sí, me ignoraron totalmente la sí. pregunta. El largometraje de Raimundo Gleiser, Los Traidores, muy bueno. Y que también se proyectó en Sembrando Raimundo. Perfecto. Ok. Anoten. Ahí. Anoten. Anoten. Bueno, mi nombre es Camila Lucy, a mi lado estuvo Esteban Pericopi, vinieron Juan Carlos Pérez, Santiago Aguilar y Román Blanco. Esto fue Estación UNLA, en las redes nos pueden encontrar como estación.unla en Instagram, en YouTube y en Spotify lo pueden ver en diferido. Así que Perfecto. muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Cita
final del recorrido.